¿Cómo están, queridos estudiantes? Hoy vamos a hablar sobre este problema, ¿no? Que les había dejado hace unos días atrás para que vayan resolviendo, ¿no? Dice, considere una lámpara de 5 kilogramos colgada en el techo con una cadena de masa despreciable. Entonces, acá vamos a hacer el dibujo. Este es el techo y vamos a dibujar una lámpara, o sea, colocamos una cuerda ahí y en la cuerda vamos a dejar colgar una lámpara, o sea, digamos que es algo así como una cajita, ¿no? Esto es la lámpara, ¿ya? Ahora dice, realice el diagrama de cuerpo libre de la lámpara y la cadena. Entonces tenemos que realizar el diagrama de cuerpo libre. En primer lugar, vamos a dibujar un eje de coordenadas acá, ¿no? Así, un eje Y, tenemos que dibujar las coordenadas, un eje Y, y también vamos a dibujar un eje X, aunque no es necesario en este caso, ¿no? Porque no hay movimiento en el eje X, tampoco hay en el Y, ¿no? Pero vamos a hacer lo que vamos a indicar. Entonces aquí vamos a colocar Y y por abajo vamos a colocar X, ¿ya? Entonces más o menos esto va a ser así. Y colocamos este eje de coordenadas acá X, y ese va a ser el eje de coordenadas Y, ¿no? Si el cuerpo es este, si esta es la masa, entonces en primer lugar acá hay una tensión, ¿no? Una tensión en la cuerda, en esta cuerda o en esta cadena hay una tensión y también hay un peso. El peso está dirigido hacia abajo. Entonces acá vamos a colocar una flecha, ¿no? de nuestro cuerpo, que va a tener un peso dirigido hacia el centro de la Tierra, ¿no? Como todos sabemos, o sea, hacia abajo, ¿no? Y aquí vamos a colocar este símbolo que hemos colocado alguna vez, W. W para nosotros es lo que habíamos escrito hace tiempo, es weight, ¿no? Así. Eso. Entonces el peso está dirigido hacia el centro de la Tierra. Y también decimos que hay una tensión en la cadena, ¿no? Entonces la tensión está dirigida hacia arriba, ¿sí? Hacia arriba, ¿no? Ahí tratemos de dibujar la tensión, una flechita hacia arriba, ¿no? Listo. Eso sería para nosotros la tensión. Acá vamos a colocar tensión, ¿no? Una T mayúscula, ¿no? Como está en la mayor parte de los libros, ¿no? Una T mayúscula. Tensión. Entonces ponemos ahí tensión, ¿no? Como dijimos, vamos a tratar de hacerlo bien. Esto pondremos un poco más cerca, ¿no? La tensión está dirigida hacia arriba y W, que es este peso, está dirigido hacia abajo. Entonces son dos fuerzas que están actuando sobre este cuerpo de masa M, ¿no es cierto? La masa M es igual, como nos dice el problemita, 5 kilogramos. 5 kilogramos. Entonces, 5 kilogramos son los datos del problema. Bueno, también nos dicen acá, realiza el diagrama de cuerpo libre de la lámpara y la cadena. Entonces, lo que hay que hacer es copiar este vector. Este vector vamos a copiar, ¿cierto? Que se llama tensión. Y lo colocamos en el diagrama de cuerpo libre, o sea, en el eje de coordenadas. En este caso, colocaríamos ahí, ¿no? La tensión está dirigida hacia arriba. Y el peso, también vamos a copiar, ¿no? El peso está dirigido para nosotros hacia abajo, ¿no? Entonces, copiamos y ponemos acá, en el eje de coordenadas. Entonces tenemos dos vectores en el eje Y, la tensión y el peso. Entonces esta sería la respuesta del primer inciso. Realizar el diagrama de cuerpo libre de la lámpara y la cadena. Entonces ya hemos realizado. Este es el diagrama de cuerpo libre. Pondremos acá, ¿cierto? DCM. O sea, este es el diagrama de cuerpo libre. Entonces acá ya tenemos que colocar DCL, así, diagrama de cuerpo libre.
¿Ya? Entonces ya habíamos resuelto la primera parte de nuestro problema, ¿no? Ya tenemos el diagrama de cuerpo libre, el dibujo, etc. Ahora nos dice, inciso B, calcule la tensión en la cadena. Entonces, este valor de la tensión es la pregunta. Pondremos entonces por acá, T es la pregunta principal, ¿no? La tensión es una fuerza, por lo tanto la tensión se mide en las mismas unidades que se mide la fuerza, es decir, en newtons, ¿no? Entonces la tensión medimos en... ¿Cuántos newtons es la tensión? Nos preguntan, ¿no? Si tenemos nuestra pizarra, vamos a acomodar un poquito, esto vamos a borrar. Entonces tendríamos algo así, ¿no? El eje Y, el eje X. No hay movimiento en el eje X, solamente, bueno, solo hay dos fuerzas en el eje Y, tampoco hay movimiento en el eje Y, ¿no es cierto? O sea, ¿qué diríamos? Escribiríamos de que la aceleración, ¿no es cierto? La aceleración es igual a 0, ¿no es cierto? ¿Por qué es igual a 0 la aceleración? Porque el cuerpo no se mueve, ¿no? Recordemos que esta lámpara está colgada en el techo. Ahora, si está bien colgada, no se mueve, ¿no? Aunque cada momento la fuerza va jalando hacia el centro de la Tierra, pero el cuerpo no se mueve. Así está mal instalada la lamparita, va a ir a empezar a moverse y se va a caer, se va a romper y va a tener recién aceleración, la aceleración de la gravedad. Pero en este caso no hay, entonces está quieta, está empotrada prácticamente en el techo bien, entonces no se mueve, su aceleración es 0. Esto hay que anotarlo antes de hacer el problema. ¿Ve? Bueno, ahora lo que hay que hacer es calcular la tensión. Entonces vamos a calcular la tensión, escribimos algo, colocaremos empleemos así, ¿no? Empleando la segunda ley de Newton. Entonces la segunda ley de Newton nos dice simplemente que, ¿no?, la suma de las fuerzas, ¿no?, la suma de las fuerzas es igual a la masa multiplicado a aceleración, ¿no es cierto? Aquí un signo de multiplicación, pondremos ese asterisco, ¿ya? Entonces en el texto que les di, acá en ese texto, más o menos en las primeras páginas utilizan el símbolo S, pero el símbolo S en griego, ¿no es cierto? Está acá. Esta es suma de la fuerza total igual a masa por aceleración. Este es el símbolo S, suma, ¿no? Dijimos que es suma. Entonces acá deberíamos colocar tal vez ese símbolo también, pero se entiende de que es suma de fuerzas igual a masa por aceleración, ¿no? Entonces eso es todo. Ahora, ¿cuántas fuerzas tenemos? Tenemos dos fuerzas, ¿no es cierto? La tensión y el peso. Claro que viendo en el diagrama de cuerpo libre, la tensión está en el eje positivo y el peso en el eje negativo. Entonces, este va a tener un signo positivo, colocaríamos tensión, ¿no es cierto?, con signo positivo, y vamos a poner el signo positivo, ¿no? Más, hay que sumar ahora, más, porque hay que hacer la suma de las fuerzas, ¿cierto?, más la fuerza peso, ¿no es cierto? Pero vemos que el peso está dirigido hacia abajo, entonces tendríamos que colocar menos W, ¿cierto? O sea, estamos sumando la tensión más el peso. Esto es igual a masa multiplicado aceleración, ¿no? Esta sería la expresión de la segunda ley de Newton. Tensión más menos W igual MA. Bueno, ordenando, acá tendríamos entonces tensión. Acá tenemos más multiplicado menos, entonces sabemos que es menos W igual, ¿cierto? Ahora, masa por aceleración, ya sabemos que la aceleración es 0, entonces 0 por la masa va a ser 0. Entonces tendremos esta expresión, T menos W igual a 0, ¿no? Ahora vamos a volver a escribir acá eso, T, ¿cierto?, T igual. Este W va a pasar al otro lado con signo cambiado. Entonces vamos a tener igual a W. ¿Ya? Listo. Entonces volvemos a escribir por acá. Tensión es igual, ¿no? Ahora, en las prácticas anteriores, incluso en el mismo texto, acá, está, ¿no es cierto?, la definición de W, o sea, de peso, aquí está.
el peso, la fuerza peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces la fuerza peso, o sea weight, ¿cierto? Weight es igual a masa multiplicado gravedad, ¿sí? Multiplicado gravedad. Entonces, colocando los valores, tendríamos que la tensión es igual a la masa vale 5 kilogramos, colocamos 5 kilogramos, multiplicado la gravedad, ¿cierto? Esta gravedad, nosotros aquí vamos a utilizar G igual a 9.81 metros dividido segundo elevado al cuadrado, ¿ya? Entonces esa gravedad vamos a utilizar y ese mismo valor vamos a poner acá, ¿cierto? O sea, tendríamos que colocar 9.81 metros dividido segundo al cuadrado, ¿ya? Entonces permítanme escribir esto bien, más atractivo, porque este cuadrado tiene que estar elevado a la potencia. Lo pondremos ahí, ¿ya? Ahí lo pondremos. Entonces esto también voy a ponerlo acá, ahí que sea mejor, ¿cierto? Y esto lo voy a borrar un poquitito para que no se malinterprete, ¿ya? Entonces tendríamos la tensión, masa por gravedad, 5 kilogramos por 9.81 metros segundo cuadrado. Entonces acá tendríamos que escribir ahora cuánto es esta tensión, ¿cierto? Entonces tensión es igual, ahora sacas tu calculadora, multiplicas 5 por 9.81, te sale 49.05, 49.05, ¿ya? Y la unidad kilogramo metro segundo cuadrado, todos sabemos que nos da newton. Entonces esa sería la respuesta de nuestra pregunta, ¿cierto? O sea, estamos hablando de esta pregunta, ¿cierto? Que nos dice calcular la tensión en la cuerda. Entonces hemos calculado, vale 49.05. Esa es la respuesta, ¿ya? Respuesta. Ahora bien, jóvenes, este ejercicio es un poco largo. Miren, dice ahora, la lámpara es trasladada a un sistema de cadenas de masa despreciable como el que se muestra en la figura, ¿no? Entonces hay que hacer, acá llevamos la lámpara y colocamos 3 cadenas, ¿no? Hay 3 tensiones, 3 cadenas. Y de ahora nos dice calcular la tensión entre las cadenas. Entonces acá hay que transformar esto a un sistema de 3 cadenas, etc. Pero en primer lugar, para la primera parte, calcular la tensión ya está hecho. Entonces yo voy a dejarles ahí, la siguiente voy a colgar un video nuevo.